Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos cada movimiento, cada mirada, cada declaración de nuestros ídolos. Soy, y estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque hoy vamos a desempolvar viejas memorias, vamos a analizar lenguaje corporal y sobre todo, vamos a hablar de ese triángulo amoroso que sigue dando de qué hablar, aunque creamos que ya lo hemos visto todo. Si lo adivinaron, hoy toca Kerem Bürsin, Hande Erçel y su nueva pareja. Vamos a explorar esas fotos que han estado circulando, esos comentarios que se han filtrado, y vamos a tratar de entender, desde una perspectiva completamente objetiva, por supuesto, cómo se siente Kerem al ver a Hande felizmente enamorada con otra persona. ¿Celos? ¿Nostalgia? ¿Indiferencia? Todo es posible y aquí lo vamos a analizar. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, quiero pedirles, como siempre, que le den mucho amor a este vídeo. Suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activando la campanita, se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones sobre el mundo del espectáculo turco. Y no olviden dejar sus comentarios, que me encanta leerlos y saber qué opinan ustedes de todo este embrollo. Ahora sí, con el cafecito en mano, arranquemos. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, sin duda, uno de los más mediáticos y queridos por los fans. Desde su química innegable en Senkalkapm, hasta sus viajes juntos, sus declaraciones de amor y esas fotos adorables que compartían en redes sociales, todo parecía indicar que estábamos ante una relación de cuento de hadas. Era la fantasía hecha realidad para muchos, la confirmación de que el amor que vemos en pantalla, a veces, puede trascender a la vida real. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores al estrellato internacional, y con ello, su relación personal se convirtió en un tema de conversación constante. Desde los sets de grabación hasta las alfombras rojas, Hande y Kerem irradiaban una complicidad que encandilaba a todos. Era la pareja del momento, la que inspiraba sueños y suspiros. Pero como en muchos cuentos, la realidad a veces golpea duro, y el idilio llegó a su fin. La noticia de su separación cayó como un balde de agua fría para muchos. Los motivos nunca quedaron del todo claros, como suele suceder en estos casos, pero los rumores apuntaban a diferencias en sus agendas, presiones mediáticas y quizás, simplemente, un desgaste natural de la relación. La intensidad de su trabajo, los constantes viajes y la atención mediática sin precedentes pudieron haber ejercido una presión insostenible sobre su relación. Se hablaba de desacuerdos sobre la dirección de sus carreras, de la dificultad de mantener una vida privada bajo el escrutinio constante del público y de la prensa. Otros rumores apuntaban a celos y a la dificultad de lidiar con la fama individual de cada uno. Lo importante es que después de un tiempo prudencial, ambos siguieron adelante con sus vidas. Y aquí es donde entra en escena nuestro tercer protagonista, la nueva pareja de Hande. Si bien ella siempre ha sido bastante discreta en cuanto a su vida personal, es innegable que se la ve radiante y feliz junto a su actual compañero. Las fotos que han salido a la luz los muestran disfrutando de viajes, cenas románticas y momentos cotidianos llenos de complicidad. Aunque Hande ha procurado mantener su nueva relación fuera del foco mediático, los paparazzi han logrado capturar momentos especiales de la pareja en diferentes lugares del mundo. Desde románticas escapadas a ciudades europeas hasta relajantes días de playa, las imágenes muestran a Hande disfrutando de una nueva etapa en su vida, lejos de la presión y el escrutinio que acompañaron su anterior relación. Se le ve relajada, sonriente y enamorada, lo que ha generado un gran revuelo entre los fans y la prensa del corazón. Y es precisamente esta felicidad de Hande la que ha generado tanta especulación sobre cómo se siente Kerem al respecto. ¿Cómo reacciona uno al ver a su expareja felizmente enamorada con otra persona? Es una pregunta universal y la respuesta, obviamente, es diferente para cada uno. La experiencia de ver a un ex avanzar y encontrar la felicidad con otra persona puede desencadenar una variedad de emociones, desde la tristeza y la nostalgia hasta la envidia y el resentimiento. A veces puede incluso despertar sentimientos de alivio o de aceptación, especialmente si la relación anterior fue difícil o conflictiva. La clave para lidiar con esta situación reside en la madurez emocional, en la capacidad de aceptar el pasado y de enfocarse en el presente y en el futuro. En el caso de Kerem, no podemos saber con certeza qué pasa por su cabeza. Sin embargo, podemos analizar sus comportamientos, sus declaraciones y sus interacciones públicas para tratar de hacernos una idea. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Kerem también ha seguido adelante con su vida.
Ha estado enfocado en su carrera, participando en nuevos proyectos y viajando por el mundo. Kerem se ha dedicado a explorar nuevos roles y a consolidar su carrera como actor internacional. Ha participado en proyectos cinematográficos y televisivos en diferentes países, demostrando su versatilidad y su talento. Además, ha aprovechado su creciente popularidad para apoyar causas sociales y para promover iniciativas relacionadas con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. En cuanto a su vida amorosa, ha habido algunos rumores de romance, pero nada confirmado hasta el momento. Se le ha vinculado sentimentalmente con algunas actrices y modelos, pero ninguna de estas relaciones ha sido confirmada públicamente. Esto podría indicar que está priorizando su crecimiento personal y profesional, o simplemente que prefiere mantener su vida sentimental alejada del ojo público. Quizás esté buscando una relación más discreta y menos expuesta a la presión mediática, o tal vez simplemente no ha encontrado a la persona adecuada. Sin embargo, la sombra de Ande siempre está presente. Los fans y también los medios no pueden evitar comparar sus vidas y preguntarse si todavía existe algún tipo de sentimiento entre ellos. La conexión que Ande y Kerem compartieron en pantalla y fuera de ella fue tan intensa que muchos fans se resisten a creer que su historia de amor ha terminado definitivamente. Las redes sociales están llenas de comentarios y especulaciones sobre la posibilidad de una reconciliación, y cada movimiento de ambos actores es analizado minuciosamente en busca de señales de que aún existe un vínculo entre ellos. Y es aquí donde la cosa se pone interesante. Hemos visto algunas entrevistas recientes de Kerem donde se le pregunta sobre Ande. Sus respuestas son siempre muy educadas y respetuosas. Generalmente evita hablar directamente de ella, pero cuando lo hace siempre se refiere a ella con cariño y admiración, resaltando su talento y profesionalismo. Kerem siempre ha sido muy cuidadoso con sus palabras al referirse a Ande, mostrando un gran respeto por ella y por la relación que compartieron. En sus entrevistas ha destacado su talento como actriz, su profesionalismo en el trabajo y su calidad humana. Evita entrar en detalles sobre su vida personal, pero siempre se muestra cordial y amable al hablar de ella. Esto podría interpretarse de varias maneras. Podría ser una forma de mantener la cordialidad y evitar conflictos, o podría ser una señal de que todavía guarda buenos recuerdos de su relación. Tal vez quiera evitar generar más especulaciones o rumores, o quizás simplemente sienta que es lo correcto y lo respetuoso. Pero más allá de sus palabras, lo que realmente llama la atención es su lenguaje corporal. Algunos analistas han notado que en ciertas entrevistas, cuando se menciona el nombre de Ande, Kerem muestra sutiles signos de incomodidad. Un leve cambio en su postura, una mirada fugaz o un ligero titubeo al hablar. Estos pequeños detalles, que a menudo pasan desapercibidos para el público general, pueden revelar mucho sobre los verdaderos sentimientos de una persona. Los expertos en lenguaje corporal señalan que las microexpresiones faciales, los gestos inconscientes y los cambios en la postura pueden indicar incomodidad, nerviosismo o incluso emociones reprimidas. En el caso de Kerem, estos sutiles signos podrían indicar que el tema todavía le remueve algo por dentro, aunque no lo demuestre abiertamente. Quizás le resulte difícil hablar de Ande debido a la nostalgia, a la incomodidad de recordar el pasado o simplemente a la dificultad de expresar sus verdaderos sentimientos en público. Por supuesto, todo esto es pura especulación. No podemos meternos en la cabeza de Kerem y saber con certeza cómo se siente. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con emociones y sentimientos complejos que no siempre son fáciles de entender. Además, su vida privada está constantemente expuesta al escrutinio público, lo que puede dificultar aún más la expresión de sus verdaderos sentimientos. Por lo tanto, es fundamental evitar hacer juicios precipitados o sacar conclusiones basadas en rumores o especulaciones. Pero es innegable que la situación es compleja y llena de matices. Ver a tu expareja feliz con otra persona puede ser difícil para cualquiera, incluso para una estrella de la talla de Kerem Bürsin. Quizás sienta nostalgia por los buenos momentos que compartieron, quizás se pregunte qué podría haber sido diferente o quizás, simplemente, se sienta un poco dolido al ver que ella ha encontrado la felicidad con otra persona. Es natural sentir una mezcla de emociones complejas al ver a un ex avanzar y encontrar la felicidad con otra persona. La nostalgia por los buenos momentos compartidos, la curiosidad por saber que podría haber sido diferente y la tristeza de ver que la otra persona ha encontrado la felicidad sin ti son sentimientos comunes que muchas personas experimentan en esta situación. O quizás, y esto es lo más probable, sienta una mezcla de todas estas emociones.
Lo importante es que Kerem parece estar manejando la situación con madurez y profesionalismo. No ha hecho declaraciones incendiarias, no ha criticado a Hande ni a su nueva pareja, y se ha mantenido enfocado en su propio camino. Kerem ha demostrado una gran madurez al evitar caer en provocaciones o en comentarios negativos sobre Hande o su nueva relación. Ha optado por mantener una actitud respetuosa y cordial, enfocándose en su propio trabajo y en su crecimiento personal. Esta actitud demuestra que es una persona inteligente y consciente de las consecuencias de sus actos. En definitiva, el drama entre Kerem, Hande y su nueva pareja sigue generando interés y debate. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo las relaciones entre famosos pueden convertirse en un tema de interés público, generando especulaciones, rumores y debates apasionados entre los fans. Es un tema que nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, los famosos son personas como nosotros, con sentimientos y emociones complejas. Y aunque nunca sepamos la verdad absoluta sobre cómo se siente Kerem, podemos admirar su capacidad para seguir adelante y construir su propio futuro. Y bien, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis, y que les haya dado algo en qué pensar. En resumen, hemos explorado la posible reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel feliz con su nueva pareja, analizando sus declaraciones, su lenguaje corporal y el contexto general de la situación. Hemos visto que si bien no podemos saber con certeza cómo se siente, es probable que experimente una mezcla de emociones complejas, como nostalgia, curiosidad e incluso un poco de dolor. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías sobre este y otros temas del mundo del espectáculo turco. ¿Qué creen ustedes que siente Kerem? ¿Creen que todavía hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Cuéntenme todo. Y para terminar, quiero pedirles que le den un buen me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos fans del drama turco, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en la próxima. Besos y abrazos.